Hola a todos, nuevamente en esta ocasión les voy a compartir este video donde vamos a hablar específicamente de la relación entre peso y masa, un tema muy importante en física. Recordamos, por ejemplo, nosotros para el peso vamos a tener una fórmula específica, una W para denotar el peso, que es igual, dice, a la masa por la gravedad de un cuerpo. Es decir, lo que varía aquí va a ser la gravedad. O, si quisiéramos encontrar la masa de cierto cuerpo, sería en relación o igual al peso dentro de la gravedad de la aceleración de ese sistema. Vamos también a hablar y recordarles de que para el peso también hay unidades de medida en tres sistemas específicos. En el internacional vamos a utilizar, por ejemplo, el Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema sexagesimal es el gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, que es precisamente gramos fuerza. Y las libras fuerza se utilizan en este caso en el sistema inglés, que es libra por pie sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas son las unidades de medida del peso, una constante muy importante en esta situación. Ahora, hay que recordar dos cosas para comprender cabalmente la diferencia entre masa y el peso. Recordamos de que la masa es una constante universal, es decir, de cualquier cuerpo su masa no va a cambiar en ningún sistema, en ningún planeta o en ningún lugar. Esa siempre va a ser constante. En cambio dice que el peso es la fuerza de atracción gravitacional y esta sí depende de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, en este caso, un astronauta. En este caso, en la superficie de la Luna. ¿Qué sucede? Pues esta persona tiene una masa específica, por decirles algo, 140 libras. Pues esa masa de esa persona será constante ahí en la Luna. Más lo que va a cambiar precisamente sería su peso, ya que la aceleración de la gravedad es menor, es decir, cambió. Entonces, por eso en este caso el astronauta va a flotar al momento de que quiera caminar, ya que lo que cambia es su peso, no su masa. Muy bien, vamos a pasar a resolver algunos ejemplos que nos van a ser de utilidad para entender la diferencia entre peso y masa. Primero dice, una piedra de masa de 2 kilogramos cae en el vacío, cerca de la superficie de la Tierra. La pregunta es, ¿cuánto pesa la piedra? Entonces vamos a utilizar, en base a los datos que se nos dan, nuestra fórmula, masa por gravedad. La masa 2 kilogramos y la gravedad, ya que estamos hablando en la superficie terrestre, será aproximadamente siempre de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Según las unidades de medida que tengo, entonces mi respuesta sería 19.6 en newtons. Esta sería la respuesta. Veamos el segundo ejemplo. Un hombre tiene una masa de 70 kilogramos. Se nos pregunta, inciso A, ¿cuál es su peso? Inciso B, ¿cuál es su peso lunar? Entonces, el peso en la Tierra, siempre utilizando la misma fórmula, vamos a sustituir los datos, 70 kilogramos, por la aceleración de la gravedad en la Tierra, y nos queda en este caso 686 newtons. Sin embargo, ahora, en el peso lunar, nos damos cuenta de que ahora la aceleración de la gravedad es mucho menor que el de la Tierra, es decir, la aceleración que tenemos acá. Multiplicamos y me quedaría entonces un peso muy diferente, en el cual es 116.9 newtons. Entonces, como vemos, lo que siempre se mantiene constante es la masa de la persona, más su aceleración de gravedad hace que su peso cambie. Y por último, un tercer ejemplo dice, determine la masa de un cuerpo cuyo peso en la Tierra es de 100 newtons. Acuérdense, aquí nos dan el peso. Si esta masa, dice, se llevara a un planeta distante donde la gravedad es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, recordamos de que esta es una aceleración, la pregunta es, ¿cuál sería su peso en ese planeta en el cual se está hablando? Entonces, para empezar, nos corresponde encontrar primero lo que es la masa. Y recuerdan que en este caso el peso nos lo había dado el problema. Entonces el peso es de 100 newtons. Y recordamos de que 100 newtons, el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por tal razón, la gravedad de la Tierra es esta. Entonces en este caso me quedaría 10.2 kilogramos nada más. Esa es la masa. Pero ahora dice, vamos a buscar entonces el peso en ese planeta.
Dice, la masa 10.2 kilogramos que ya encontramos y ahora la aceleración que se nos proporcionó en el problema específico. Por tal razón multiplicamos y me queda un peso de 20.4 newtons. Entonces, esos son los ejercicios, chicos, los cuales yo les comparto y ven, no es tan complicado de entender en relación al peso y la masa, en el cual por ahora les vamos a solicitar que puedan ustedes resolver estos ejercicios siempre hablando de peso y masa. No olviden utilizar correctamente la fórmula y en este caso hacer bien estos ejercicios. Cuídense, jóvenes.